Después de que mi hijo enfermara, el médico me dijo que su afección era poco común y que podía tratarse con cualquier medicamento estándar del mercado. Solo un fármaco recién desarrollado por la familia Jones ha demostrado efectos notables en niños como él. Desafortunadamente el medicamento estaba sujeto a estrictas restricciones de compra. El doctor me preguntó si conocía a alguien en Jones Corporation que pudiera ayudarme. Negué con la cabeza. No conozco a ningún empleado, dije. Pero sí conozco al jefe. Marqué el número de Nicholas Jones, al que no había llamado en 5 años. Al conectar, le temblaba la voz. Hermano, dije. Soy yo. Nicolás, tu hijo está enfermo. La llamada se cortó de golpe. El doctor me miró desconcertado. Eres alto y de aspecto apuesto. Pensé que eras un alfa. Sonreí con amargura. Sí, en aquel entonces tanto su padre como yo lo creíamos también. Cuando llevé a Danny al hospital, vi una noticia en mi teléfono. Nicholas acababa de anunciar que pronto lanzarían el nuevo medicamento especial y al mismo tiempo, que se sometería a una cirugía de extirpación permanente de la glándula. Danny se asomó por debajo de mi abrigo con los ojos muy abiertos. Papá, ¿es el tío Jones? ¿Por qué anunciaría algo así? ¿Ya no quiere tener hijos? Mis manos se apretaron al volante. Hacía tanto tiempo que no escuchaba la voz de Nicholas que tenía la boca seca de la tensión. Tras una larga pausa, por fin respondí. Sí, ese es tu tío. Y la cirugía es algo que ha querido hacerse desde pequeño. Danny, tu tío, siempre ha sido diferente. Rara vez hablaba con Danny de Nicholas, así como rara vez le contaba a nadie que fui hijo adoptivo de la familia Jones. Pero Danny siempre había sido un niño inteligente. Cuando dejé a la familia Jones, solo me llevé una cosa, una foto de Nicholas y yo. En el reverso, Nicholas había garabateado con una letra descontrolada y paciente: algún día, seré más alto que mi hermano. Debajo, en marcado contraste, estaba su nombre escrito con trazos cuidadosos y deliberados: Nicholas. Danny nunca le había preguntado por esa foto, pero la recordaba. Por eso, en cuanto vio la cara de Nicolás, preguntó si era su tío. Pero mi tío no se sentía del todo bien. Y por supuesto, no pude decirle que en realidad era su otro padre. El abuelo de Nicholas me adoptó porque tenía una edad cercana a la suya. Me llevaron con él cuando tenía unos 13 o 14 años para ser su compañero. En aquel entonces la relación de Nicholas con su abuelo ya era explosiva, prácticamente en guerra. Así que cuando me enviaron con él, me complicó la vida de todas las maneras posibles. Aún no era el hombre opresivo y dominante en el que se convertiría. Era un año menor que yo y, en el fondo, solo un adolescente impulsivo. No soy malo por naturaleza, pero nunca he sido de los que siguen las reglas. Una vez me encerró en el aula. Me enojé y terminé sus tareas y las mías por despecho. Consiguió que unos gamberros me acorralaran, pero cuando se acercó pavoneándose, me encontró pisándole la cabeza a uno. Le di una bofetada. ¿Qué se supone que debes decir?, exigí. El punk se agarró la cabeza y gritó: hermano, otra vez. Nicholas me encerró afuera, bajo la lluvia. Subí al segundo piso por la ventana y tomé un café mientras lo veía buscarme frenéticamente, dando vueltas por el patio con un paraguas. Extraño esos días cuando Nicholas aún no tenía control total sobre mí. Cuando aún podía defenderme. Nuestra relación empezó a mejorar cuando Nicholas cumplió 17. Ese año, el día de su cumpleaños, regresó a la antigua villa de la familia Jones en la ladera de la montaña y tuvo una fuerte discusión con su abuelo. Llovió a cántaros ese día. Se marchó hecho una furia. Me quedé un rato junto a la chimenea. Era la primera vez que desobedecía al anciano. Luego salí por la ventana y corrí tras él. Encontraron a Nicholas, pero yo no regresé. Cuando supo que había desaparecido, Nicholas se asustó. Para cuando me trajeron de vuelta, estaba inconsciente y llevaba días y noches con fiebre. La noche que por fin me recuperé, Nicholas irrumpió en mi habitación. Chris, dijo mirándome fijamente. Tras un largo rato, sus ojos se enrojecieron y murmuró: lo siento. Entonces, dando marcha atrás de inmediato, añadió con brusquedad: ¿eres tonto? ¿No se supone que eres bueno en todo?
¿Sabías que una lluvia fuerte causaría un aluvión de lodo? ¿Por qué bajas corriendo la montaña? Me senté en la cama, pensé un momento y luego dije, quizás deberías irte primero. Estaba cambiándome los pantalones cuando entraste. Sigo desnuda y es un poco incómoda. Nicholas me puso roja, apretó la mandíbula y salió furiosa. Después de eso, toda la familia John supo que Nicholas solo me escucharía a mí, su hermano. Después de clase, me esperaba fuera de mi aula. Durante los partidos de baloncesto, ignoraba a las chicas que le traían agua y toallas, caminaba directo hacia mí y gritaba, Chris, ¿dónde se supone que me seque el sudor? Luego, con una irracionalidad total, me presionaba la frente contra la mejilla y se iba saltando, riendo con suficiencia, antes de volver corriendo a la cancha. Se compró una moto preciosa en la prepa. Siempre que alguien intentaba coquetear con él o pedirle que lo llevara, la estacionaba en la puerta de la escuela y me bombardeaba con llamadas. Sal ahora mismo. No me importa. Sal de aquí ahora mismo. Chris, date prisa. Chris, 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 si no vienes, seguiré gritando tu nombre. En Nochevieja, fuimos a la plaza a ver los fuegos artificiales. Estaba mirando a una pareja besándose en el puente, completamente absorta. Entonces me di la vuelta y me agarró la cabeza y me besó. ¿Qué miras?, refunfuñó. ¿Qué tiene de interesante eso? Solo un beso. ¿Ese chico besa mejor que yo? De mayores, una vez lo paré camino a la escuela y le dije, Nicholas, esto tiene que parar. Sigues colándote en mi cama en mitad de la noche besándome y tocándome. Me estás volviendo loco. Sigo soñando con caer en un montón de pulpos sin motivo alguno. Nicholas, probablemente ruborizado para entonces, me presionaría la cabeza y gruñiría. ¿Cómo te atreves a decir que no? La próxima vez que vengas a mi cama, déjame besarte y tocarte. Un año, Nicholas incluso compró un par de anillos iguales, pero no quería usarlos en los dedos. Así que compró 2 cadenas y me obligó a llevar una alrededor del cuello. Luego se acercaba constantemente para comprobar que aún la llevaba puesta. Casi nunca me llamaba hermano. Casi siempre decía Chris, Chris. Incluso entonces, ya me di cuenta de que Nicholas tenía algunas rarezas, la verdad. Ya se había diferenciado en alfa durante la preparatoria, y siendo el joven amo de la familia Jones, no solo era atractivo y capaz, sino que su origen familiar era prácticamente inigualable. Naturalmente alguien como él atraía constantemente la atención. Pero odiaba que la gente se le acercara, sobre todo los omegas. En aquella época, a otros alfas adolescentes les encantaba presumir de sus feromonas. Era un símbolo de estatus entre los genes de élite. ¿Pero Nicholas? Le repugnaba por completo. Probablemente sabía por qué, pero nunca dije nada. La razón por la que logré sobrevivir tanto tiempo en casa de los Jones fue porque nunca seguí las reglas y me callé. Nicholas no solo odiaba que los omegas se le acercaran. Él también odiaba que los omegas estuvieran cerca de mí. Yo también era un alfa y, a decir verdad, no era peor que él. Siempre había un montón de pequeños o apiñándose a mi alrededor. Así que cada vez que salía con amigos el fin de semana y volvía a casa, Nicholas me arrancaba la bufanda y la olía con furia, intentando ver si había percibido el olor de alguien más. Como alfa, oler las feromonas de otro alfa no era cómodo. Sentimos repulsión natural por el hecho de que nos acerquemos demasiado, lo cual nos provoca ansiedad e incomodidad. Pero eso era algo que Nicholas hacía con regularidad durante esos años. A menudo pienso que, de no ser por sus comportamientos extraños y obsesivos, tal vez nunca me habría dado cuenta de que sentía algo por mí. Y tal vez yo no me habría convertido en su válvula de escape en la cama. La primera vez que Nicholas me llamó hermano en serio fue cuando entró en su rutina. Esa mañana abrí la puerta de su habitación y lo encontré acurrucado en el suelo, temblando, con el cuerpo ardiendo y la mente confusa. Supe al instante que estaba en su rutina. Me giré para buscar un inhibidor, pero de repente me agarró el tobillo. Hermano, no te vayas. Por favor. Me quedé allí en cuclillas mirándolo. Toda la habitación estaba impregnada del aroma de sus feromonas, tan abrumador que resultaba sofocante. Todo mi ser gritaba que corriera, pero no podía moverme. Me agarraba el tobillo con tanta fuerza que me reventaban las venas y se resistía. No quería hacerme daño, así que me agaché, lo levanté y lo tiré sobre la cama.
Luego me acosté a su lado. En cuanto me acosté, Nicholas se abalanzó, me arrancó la camisa y hundió la cara en mi cuello, respirando hondo. ¿Ayuda esto? Claro que no. Yo no era su cura, probablemente era la causa de su dolor. Aún furioso, seguía oliendo. Chris, ¿por qué te duele más? Le di una palmadita en la cabeza y me reí. Tú eres quien quería olerme. Ahora estás enfadada porque lo está empeorando. Intenté levantarme a buscar el inhibidor, pero me agarró de nuevo y me tiró de vuelta a la cama. Luego me besó con desesperación, con hambre. Durante todo el proceso mantuvo el ceño fruncido, como si estuviera enojado consigo mismo por haber perdido el control, pero eso solo lo intensificó. En medio del caos, finalmente logré inyectarle un supresor. Una vez que el efecto hizo efecto y se calmó, intenté volver a mi habitación, pero no me soltó. Así que terminamos durmiendo juntos hasta la mañana. Por desgracia, nos descubrieron los hombres del abuelo de Nicholas. Me llevaron de vuelta a la casa principal. Nicolás no estaba contento. Para entonces ya tenía suficiente poder para enfrentarse a su abuelo. Bloqueó la puerta, impidiendo que saliera. Así que me incliné y le susurré: no querrás que haya un espía infiltrado en la vieja villa, ¿verdad? Nicholas, mira lo perfecta que sería para el papel. No te preocupes, siempre he estado de tu lado. Al final, Nicholas me dejó ir. Justo antes de subir al coche, cambié de opinión. Me volví hacia el mayordomo de la familia Jones y le pregunté: ¿puede esperar un momento? Corrí de vuelta a la pequeña villa donde había vivido con Nicholas. Lo encontré junto a la ventana del segundo piso. Me acerqué a él y le abrí los brazos. Nicholas, ¿puedes abrazarme? Esa fue la primera vez que vi sus ojos llenos no de afecto, sino de ironía y resentimiento. Me dijo: Chris, recuerda tu lugar. Nunca olvidé esa frase. Después de dejar a la familia Jones, me dije que no volvería a ver a Nicholas a menos que fuera una cuestión de vida o muerte. Pero al final, rompí esa promesa. La condición de Danny se estaba deteriorando. No había nacido por un canal normal. Su cuerpo provenía de una diferenciación secundaria fallida de un omega. Eso hacía que su constitución fuera muy peculiar. Había consultado a innumerables médicos desde joven. Todos decían lo mismo. Era especial. Demasiado especial. Me dijeron con cariño que debía prepararme. No había garantía de cuántos años podría vivir. Así que sonreí y le dije a Danny: ¿ves? Te dije que eres diferente a los demás. A la mayoría de la gente le toma años volver al mundo angelical, pero tú podrías volver cualquier día. Danny me miró fijamente un buen rato antes de poner los ojos en blanco. Tan listo, igualito a Nicholas. Pero hoy, lo único que hizo fue regarme el jardín. Se mojó un poco y de repente todo su cuerpo empezó a temblar. Su fiebre se disparó repentinamente. Presa del pánico, lo llevé de hospital en hospital, abrazándolo con fuerza. Pero nadie se atrevía a admitir a un niño como él. Nadie quería asumir la responsabilidad. Finalmente un médico accedió a hacerle algunas pruebas a Danny. Tras el examen dijo: hay algo que aún no se ha publicado oficialmente. Pero les diré algo: el nuevo fármaco de Jones Corporation se desarrolló, en parte, específicamente para niños con este tipo de fisiología poco común. Pero está estrictamente racionado. Si conoces a alguien que trabaje en Jones Corp, te sugiero que lo contactes rápidamente para ver si hay alguna manera de conseguir una dosis internamente. Miré a Danny temblando en mis brazos y luego saqué lentamente mi teléfono. ¡Qué coincidencia! No conocía a nadie que trabajara en Jones Corp, pero sí conocía al jefe. No esperaba que Nicholas hubiera mantenido el mismo número durante 5 años, pensé. A su nivel, sería casi imposible comunicarse. Pero para mi sorpresa, la llamada se conectó en apenas unos segundos. Hubo silencio al otro lado. Yo también me quedé callado un rato y luego forcé una sonrisa. Sorprendido, dije: adivina quién es Nicholas. Oí un ruido repentino en su teléfono, como si algo se hubiera caído. Entonces se oyó una voz fría, cortante y silenciosa como el hielo. ¿Chris? No preguntó. Él lo sabía. Una oleada de dolor agrio y entumecedor me atravesó el pecho.
Casi pierdo el equilibrio. Aún así, mantuve mi sonrisa firme. Nicholas, te debo 2 disculpas. Primero, por volver a llamarte. Segundo, por decirte que di a luz a tu hijo. Y se está muriendo. La línea se cortó. Esbocé una sonrisa amarga. Como era de esperar. El doctor me miró. Danny me miró. Me encogí de hombros con impotencia. Lo siento, su padre probablemente esté demasiado ocupado ahora mismo. El médico me observó de nuevo y dijo, señor, es usted alto e intenso. Creí que era un alfa. Me reí con amargura. Sí. En aquel entonces su padre, y yo también lo creía. Justo cuando salía del hospital con Danny en brazos, vi a Nicholas esperando afuera. Tío. Danny gritó alegremente con su vocecita llena de alegría. Nicholas caminó hacia nosotros. Ya no era el adolescente de la foto, casi de mi misma altura. Ahora era bastante más alto que yo. Detrás de él había un pequeño grupo de personas. Llevaba un traje negro, imponente como siempre. Se plantó ante mí, imponente e inflexible como siempre. Entonces arqueó una ceja. ¿No dijiste que era mi hijo? ¿Por qué me llama tío? No pude descifrar su expresión. No sabía qué significaba. Pero aún así, tenía que entregarle a Danny. Me aterraba que esta fuera la última vez que viera a mi hijo. Temía que Nicholas hiciera algo atroz para hacerlo desaparecer. Pero no tenía otra opción. Tenía que correr ese riesgo. Pensé, siempre he obedecido también a Nicolás. Quizás, solo quizás, me tenga lástima. Quizás perdone a mi hijo. Así que cuando volvimos a su villa, solos los dos, Nicholas me llevó directo a la habitación. No intenté correr. Cerró la puerta y empezó a liberar sus feromonas en la habitación. Hasta que el aroma saturaba el aire. ¡Qué coincidencia! Bromeé débilmente, estás en la rutina. Me dolía todo el cuerpo. Las piernas apenas me sostenían. Aún así seguí con la pancarta, sonriendo a pesar de la incomodidad. Pero entonces oí la respuesta de Nicholas, no fue casualidad. Me inyecté antes de verte. Empecé a desabrocharme la camisa. ¿Qué haces?, preguntó. No tienes por qué hacerlo. ¿No soy ya bastante obediente? Pero esta vez Nicholas no se abalanzó sobre mí como solía hacerlo. Estaba conteniendo algo. Simplemente dio un paso adelante y me agarró la muñeca. ¿Todavía planeaba escapar?, preguntó en voz baja. Sus feromonas me presionaron, inundando la habitación. Forzando mis instintos a aflorar. Pero él no dio un paso más. Seguía planeando huir. ¿Chris? Me sentí abrumado, mi cuerpo temblaba bajo el peso de su aroma. Y no era cualquier aroma alfa. Era suyo. Normalmente una vez que un omega está completamente marcado, no puede separarse de su alfa por mucho tiempo a menos que le estirpen las glándulas. Esa es la regla. Pero yo no era un omega típico. Mi diferenciación secundaria fue un fracaso. Así que las feromonas de Nicholas no me atrajeron como lo harían con otro omega. Aún así, durante los últimos 5 años, pasé la mayor parte del tiempo sintiéndome moribundo. Consideré seriamente estirparme las glándulas. Solo para acabar con ello. Solo para respirar. Pero soy de los que olvidan el dolor en cuanto se desvanece. Una vez que pasa el calor, sigo viviendo como si nada. Olvídate de todas esas grandilocuentes declaraciones que hice en mi agonía. Mientras Nicholas no miraba, me incliné y olí su aroma en silencio. Y por alguna razón, me sentí peor que nunca. Quizás fue el instinto omega de aferrarse al alfa quien los marcó. Pero mi razonamiento era más simple, tú me marcas. ¿No deberías asumir la responsabilidad, Nicholas? Además, te quiero muchísimo. Lo miré. Nuestras miradas se cruzaron. En el reflejo de sus pupilas oscuras, vi mi propio rostro deformado en una sonrisa de impotencia. Si digo que quiero huir, pero te llevo conmigo, te haría más feliz. Nicholas se quedó paralizado. Luego rió, entre incredulidad y frustración. Caminó rígido hacia el sofá,
se sentó con las piernas cruzadas, con el rostro tan oscuro que parecía que podría gotear tinta. Chris, han pasado 5 años y sigues así. Echó un vistazo a la habitación. Con la concentración de feromonas, todo el lugar podría explotar. Luego añadió, la familia Jones está bajo mi control ahora. Pero lo siguió con una risa amarga. No es que signifique nada. De todas formas, nadie puede mantenerte en el mismo sitio. Me preparé, temerosa de que empezara a sacar a relucir viejos agravios. El pasado estaba desenredado. Si de verdad empezáramos a repasarlo todo, estaríamos hablando hasta el amanecer. Él podía soportarlo. Yo no. Esta era la feromona de la que había carecido durante 5 largos años. Mi tolerancia se había agotado. Así que me acerqué, me tiré a la alfombra a sus pies y le dije, oye, Nicholas. ¿De verdad no lo vamos a hacer? Me miró y ahí acabó su autocontrol. El alfa se levantó de golpe, me agarró del collar y me tiró sobre la cama. Mientras me mordía el cuello con urgencia e inflexibilidad, gruñó, Chris, ¿te lo pediste? Asentí. Sí. Sí, fui yo. Te desabroché los pantalones. Te besé primero. Incluso me até las manos con tu corbata. ¿Qué? Hoy no me atas. Ni siquiera terminé la frase cuando Nicholas me tapó la boca con la suya. Le hice una mueca de desprecio al beso. ¿Has cambiado algo? 5 años después, y sigues siendo el mismo cabrón. Nicholas siempre había sido el dominante en nuestra relación, agresivamente. Incluso. Pero cuando todo empezó, estaba lleno de pasión, pero se negaba a decir ni una palabra. Nuestro primer beso. Eso fue antes de que fuéramos oficialmente pareja. La primera vez que acordamos sin decirlo en voz alta, que empezaríamos a seguir todas las reglas. ¿Eso aplicaba a los amantes? Eso también. E incluso después de todos estos años separados, él seguía obsesionado con eso. Recordaba con claridad nuestro primer beso. Ocurrió en el billar, cuando Nicholas jugaba al billar con un grupo de amigos. Un alfa le tenía el ojo puesto a un beta que trabajaba allí. Así que, bromeando, alguien sugirió que el perdedor tiene que besar a la persona que más le gusta. No me preocupaba que las habilidades de Nicholas en el billar siempre hubieran sido excelentes. No era de nivel Dios, pero sin duda lo suficiente para dominar una partida casual. Estaba más preocupado por mí mismo. Mi técnica no era mala, pero si acababa jugando contra él, no podía garantizar la victoria. ¿Y a quién besaría? No había ni un solo omega en la sala que me interesara lo más mínimo. Así que mientras aún calculaba mentalmente ángulos y trayectorias de giro, Nicholas se acercó a la mesa y embocó la bola negra 8 con su primer golpe. Todos quedaron atónitos. El juego de bastoncillos de algodón se detuvo. Nicholas, siendo la persona más respetada del grupo, acababa de cometer un grave error. Avergonzados, la gente intentó encontrar maneras de restarle importancia, de que el juego no contara. Pero antes de que nadie pudiera decir nada, Nicholas dejó su bastoncillo de algodón y caminó directo hacia mí. Lo miré fijamente. Perdí, dijo. Asentí. Sí, técnicamente sí. Pero no es para tanto. La victoria y la derrota son solo parte del juego. Lo harás mejor en la próxima ronda. Entonces bajé la voz. Si te sientes incómodo, puedo cubrirte. Di que el partido no contó o algo así. Nicholas se cruzó de brazos, apretando la mandíbula. Chris, dijo. Dije que perdí. Todos me oyeron. Parpadeé confundida. Él arqueó una ceja. Entonces dime a quién debería besar exactamente. Ahora estaba aún más confundida. Entonces bésame. Su expresión se suavizó. Un fuego artificial floreció en sus ojos gélidos pero deslumbrantes. Esto es lo que dijiste, respondió sonriendo. Luego me agarró y entre un coro de jadeos me besó. Ese alfa nunca consiguió al beta. ¿Y yo? Yo era mezquino. Sabía que el alfa era notoriamente sórdido. Así que cuando supe que planeaba drogar al beta esa misma noche, le avisé con antelación y lo saqué. Me sentí bien. Incluso tarareé una melodía mientras regresaba.
Y allí estaba Nicholas, apoyado en la pared del pasillo, observándome. Chris, dijo. Nada mal. Me acerqué corriendo y le tapé la boca con la mano. No digas nada. Si esto se sabe, no podré evitar darle una paliza a ese alfa esta noche. Nicolás me miró con admiración. Fue entonces cuando finalmente comprendí que yo no obedecía órdenes de nadie. Que era ingobernable. Pero aún así me miró y dijo, tiene que haber un intercambio. Necesito algo a cambio si quiero creer que no te dejaste engañar por esa beta. Se pasó un dedo por los labios. Se me ocurrió una idea. De ahora en adelante podré besarte cuando quiera. Nicholas no pudo ocultar su sonrisa. Tú mismo lo dijiste. Chris, si quieres un beso, supongo que puedo cooperar a regañadientes. Así que caminamos a casa de la mano, solo que esta vez era él quien tarareaba. Pensé que esta reunión sería igual. El celo de Nicholas me pondría en celo. Lo haríamos una vez. Luego desaparecía, dejándome sufrir sola. En parte por eso abandoné a la familia Jones tan decididamente en aquel entonces. Porque no creía que ningún alfa que amara de verdad a su omega pudiera soportar dejarlos en celo una y otra vez. Así que a la mañana siguiente, cuando me desperté y vi a Nicholas vistiéndose, le pregunté con cautela a Danny, ¿sigue vivo, verdad? Nicholas se giró y me dedicó una sonrisa sarcástica. Así que si no fuera por el niño, habrías fingido que estaba muerta. No habrías venido a buscarme a menos que estuviera enterrada. Me quedé paralizada. ¿Qué podía decirle? ¿Decirle que no había sido tan cruel? ¿Que había planeado verlo una última vez antes de que muriera? Se enfureció aún más, se acercó furioso y me agarró la barbilla. Bueno, ahora que te tengo en mis manos, más te vale estar preparada. Solo pude asentir. No podía hacer nada más. Aún así, no podía rendirme del todo. Mientras se abotonaba la camisa, agarró su corbata y se acercó a mí. Lo miré. Entrecerró los ojos al ver la corbata. Y por fin capté la indirecta. Empecé a atárselo. Justo cuando estaba a punto de terminar, volví a preguntar, ¿Danny está mejor? Nicholas gruñó una afirmación. ¿No confías en el medicamento milagroso de la familia Jones? Su respuesta me tranquilizó un poco. Y entonces empecé a hablar más rápido. Claro, no me preocupa eso. Estaba preocupado por ti. Demasiado rápido. Me mordí las palabras hasta tarde. Su rostro se ensombreció como nunca antes. ¿De verdad crees que lastimaría a nuestro hijo? En cuanto dijo nuestro hijo, me dio un vuelco el corazón. Me latía con fuerza en el pecho. Pero al ver la furia en sus ojos, instintivamente bajé los míos. No. Dije en voz baja. No pensaba en eso en absoluto. Nicholas me miró y, de repente, levantó la mano. Me estremecí pensando que me iba a pegar, y cerré los ojos. Pero su mano solo se posó suavemente en mi mejilla. Chris, dijo. He hecho muchas cosas mal en el pasado. Lo miré. Añadió en voz baja, ¿puedes dejar de estar enojado conmigo ahora? Por supuesto. No dejé volar mi imaginación solo por esas palabras. Este era Nicholas. Había sido despiadado desde el principio. Cruel con los demás. Y aún más cruel consigo mismo. Sabía por qué odiaba a los Omegas. Sus padres habían sido una pareja ideal en cuanto a compatibilidad de feromonas, antecedentes familiares y temperamento. Eran una pareja bendecida por el destino. Desafortunadamente su padre no se llevaba bien con el viejo señor Jones. De joven, se quitó la vida. Esa forma de rebelión fue demasiado brutal. Al principio, no podía entender cómo alguien podía tener una pelea tan fuerte con su padre. Pero lo entendí más tarde al ver cómo el viejo señor Jones trataba a Nicholas. Hay padres en este mundo que expresan su amor haciéndote daño. Su amor se manifiesta cortando tu carne, pisoteando tu dignidad y obligándote a convertirte en la versión perfecta y obediente de su diseño. El padre de Nicolás no pudo soportarlo y se quitó la vida. Y antes de que Nicolás pudiera recuperarse de la pérdida de su padre, su madre lo siguió en la muerte. Nicolás era demasiado joven en aquel entonces.
Naturalmente odiaba al viejo señor Jones. Pero al quedar repentinamente huérfano, no pudo evitar dirigir parte de su resentimiento también hacia su madre. No le molestaba el profundo amor que ella sentía por su padre. Simplemente odiaba que cuando ella estaba lista para vivir o morir por amor, nunca volviera la vista hacia el hijo que ambos habían abandonado. 2 veces. ¿De verdad era tan indigno de mención en tu corazón? Debió de preguntárselo. Creía obstinadamente que la debilidad y el sentimentalismo de su madre se debían a su condición de Omega frágil e incapaz de sobrevivir sola. Por eso no podía aceptar tener una Omega débil y frágil como futura pareja. Era una lástima, tan joven y ya sin familia. El único que quedó fue el hombre que condujo a su padre a la muerte. Así que se negó a permitir que su hijo corriera la misma suerte. Era demasiado cruel. Si un padre podía abandonar a su hijo con tanta facilidad, ¿para qué traerlo al mundo? Por eso lo entendí. Nicholas, en el amor, estaba decidido a desafiar su destino genético. Era de esos extremos, de esos testarudos que jamás se ablandaban con nadie. Así que en cuanto se fue, empecé a recorrer la villa recogiendo todo lo que aún tenía rastros de sus feromonas. Los arrastré de vuelta al dormitorio, me construí un pequeño nido, me arrojé en él y me preparé para soportar este celo sola. No esperaba que volviera para el mediodía. Cuando estaba encerrada en la vieja mansión Jones, esperando a que apareciera y se acostara conmigo, nunca me di cuenta de que tenía la costumbre de volver. En ese momento, estaba empezando a perder la claridad. No me atrevía a abusar de sus feromonas. Así que solo me puse una de sus camisetas y anduve descalza por la habitación. En cuanto abrió la puerta y me vio así, se quedó paralizado. «Chris, ¿qué haces?» Estaba sonrojada por el celo y olvidé por completo que estaba desnuda de cintura para abajo. Tiré de su manga y me acerqué para olfatearle el cuello. Nicholas caminó lentamente hacia mí y cerró la puerta. Su tono había cambiado, más suave pero desconcertado. Me preguntó: «Chris, ¿estás enfermo?» Negué con la cabeza un poco aturdida, mientras lo miraba. «No, lo olvidaste. Me vuelvo dependiente de ti en estos momentos, y necesito tus feromonas para sentir alivio. Todavía me quedan unos días. ¿Viniste solo a verme sufrir el celo?» Quizás lo dije con indiferencia, como si le preguntara si había comido. Mi tono no cambió. Nicholas de repente extendió la mano y me agarró la muñeca, con la voz llena de incredulidad. ¿Quieres decir que pasas por el celo igual que un Omega, y lo has soportado así todos estos años? Sonreí y me acerqué más a su aroma de feromonas, le rodeé el cuello con los brazos y le di una sonrisa de satisfacción. No ha sido siempre así. Odias a los Omegas pegajosos, así que solo podía dejar que me marcaras una vez cada vez. El resto, lo tuve que soportar sola. Los ojos de Nicholas se pusieron rojos. Hacía años que no lo veía así. Abrumada por el cariño, le acaricié la cara con ternura y lo convencí con dulzura. ¿Qué pasa? No estés triste. Estoy aquí contigo. Entonces me cargó sobre su hombro y me arrojó sobre la cama. Las cortinas se cerraron automáticamente. Sus movimientos eran apresurados pero cuidadosos. Mientras se desvestía, me besó suavemente intentando tranquilizarme. Sus feromonas me rodearon y temblé sin control. En recuerdos fragmentados, vi su brazo aferrándome con fuerza todo el tiempo. Nunca había estado así. No se trataba de rebeldía ni de actuar de forma descontrolada. Sentía que lo hacía solo para evitarme sufrimiento. Desperté en sus brazos. En cuanto me moví, se incorporó. Sintiéndose mejor, liberó más feromonas. Esto lo hace más fácil. De hecho, ya me sentía mucho mejor, así que dije con voz áspera: «Baja un poco el tono, o me enfadaré otra vez y te daré una paliza». Nicholas soltó una risita exasperada. «Me has estado atormentando durante años. Un mordisco a cambio no es pedir mucho». Dios, odiaba lo rápido que entendí lo que quería decir. Simplemente me abrazó fuerte, liberando sus feromonas lenta y constantemente. Después de mucho tiempo finalmente me preguntó: «Chris, allá en la vieja mansión, cuando era tan doloroso, ¿por qué nunca viniste a verme?» Me quedé callado. ¿Cómo pude?
En aquel entonces, su abuelo me encerró en la vieja casa de los Jones. Y cuando Nicholas me vio, me miró con una mirada de asco. Claro, lo había pensado, su periodo de susceptibilidad también era largo. ¿No tendría sentido que nos releváramos mutuamente? Pero nunca lo dije. Primero porque pensaba que era el peón de su abuelo. En segundo lugar, que con sus opciones afuera, podía encontrar cualquier salida que quisiera. Durante varios días, Nicholas no salió de casa. Al principio parecía un poco arrepentido. Pero luego se acostumbró por completo como pez en el agua. Era como si yo fuera su cobrador de deudas, que por fin había llegado a cuentas sutiles. Se llevó toda la ropa que había reunido. Siempre estaba medio desnudo junto a la ventana, con los brazos abiertos. Chris, decía, ¿quieres feromonas? Ven a buscarlas tú mismo. Para ser el rey. Casi me sangraban los ojos. Pero mi cintura se había rendido. Así que me dejé caer en la cama como un pez muerto. No más. Lo que sea. Si quieres dar, da. Si no, bien. Ya terminé. Nadie me sacará de esta cama hoy. Nicholas se acercó, me agarró la mano y la apretó contra su abdomen. Chris, si un omega quiere feromonas, tiene que ganárselas así. Solo los pequeños omegas trabajadores reciben premios. Le puse los ojos en blanco. Ay, por favor. No intentes engañarme. Yo era un alfa, ¿recuerdas? Si alguien conocía las reglas, era yo. En aquel entonces, cuando los pequeños omegas me perseguían, me lo decían sin rodeos. Tenían la cintura suave y las piernas largas, y eran muy cooperativos. Entonces, ¿por qué cuando era alfa tenía que ser diligente y ahora que soy omega, sigo siendo diligente? ¿Qué lógica es esa? No sé qué parte lo ofendió, pero al segundo siguiente me dio la vuelta y me inmovilizó, presionándome con fuerza la nuca. Apretó los dientes. Chris, ya te has acostado con omegas. Me embistió tan fuerte que vi estrellas. Largos días de verano y noches amargas y largas. Esto continuó noche tras noche. ¿Cuándo terminaría? Al llegar la mañana, me encontré considerando seriamente llamar a mi médico y pedirle que me extirpara las glándulas. O tal vez debería pedirle que le extirpara las glándulas a Nicholas. Solía quejarme de que nunca había tenido una buena vida. Pero ahora que la vida finalmente había mejorado, me di cuenta de que era demasiado. Esta no era una vida apta para humanos. Al día siguiente el rostro de Nicholas estuvo sombrío todo el tiempo. Parecía molesto. ¿La señal más obvia? Las gachas dulces que solía preparar para el desayuno de repente ya no eran dulces. Mi plato era simple e incoloro, casi resplandeciente de pureza. El suyo hace solo 2 días estaba tan azucarado que podías tener caries a 3 metros de distancia. Pero hoy. Totalmente insípido. Lo miré con desagrado. Tomó su tazón, dio un sorbo y se estremeció ante el dulzor, pero aún así se levantó obstinadamente y se lo entregó al ama de llaves. «Sírveme esto». Luego se giró y me miró de nuevo, pero no se movió. La criada preguntó con cautela, «Señor Jones, ¿quiere que lo vea servirlo?» Oí que la criada reprimió una carcajada. «¿Qué? ¿Tiene miedo de que alguien le robe un sorbo?» Asentí. «Exactamente. ¿Quién quiere sus gachas? ¿No hay tandas frescas en la olla?» Pero Nicholas apretó la mandíbula y me miró fijamente, negándose a irse. Hasta que terminé hasta la última gota de mis gachas simples para poder comer algo más. Ese día, no volvió a casa. Al anochecer, estaba en el estudio, agachada junto a la ventana, midiendo la distancia entre las cortinas y el suelo. Cuando por fin regresó, se acercó a mí, sacudió su teléfono y su rostro se puso furioso. «No me llamaste ni una sola vez en todo el día». Entrecerró los ojos. «Chris, ¿te acostaste con alguien más?» Me froté la barbilla. «Señor Jones, es posible que ya se me haya pasado el celo». Nicholas se quedó paralizado. Entonces, con el rostro enfurecido, se dio la vuelta y salió por la puerta. Alrededor de las 10, escapé por la ventana del estudio. La villa no era muy grande y yo llevaba viviendo allí tantos años como para conocer todas las rutas de salida. No me costó encontrar el camino.
Nicholas tenía muchos coches, pero sus llaves estaban a cargo del personal. Conducir un coche de lujo en plena noche sería demasiado llamativo. Así que volví a mi antigua habitación y encontré las llaves de la moto. Él solía montarla en la prepa. La moto no se había usado en años, pero estaba bien cuidada y parecía nueva. El viento nocturno era fuerte. Me había puesto el casco y no miré atrás ni una sola vez. A las 3 de la mañana, volví a entrar en casa por la ventana del estudio. Tarareando y haciendo girar las llaves en mi dedo, me dirigí a la habitación de Nicholas. La noche estaba quieta y silenciosa. La luz de la luna se filtraba por los ventanales, proyectando un haz de luz nítida sobre el suelo. Me senté en su sofá un buen rato. El hombre en la cama permanecía acurrucado de lado, inmóvil. Me desvestí, me metí en la cama y lo abracé por detrás. Nicholas se estremeció en cuanto lo toqué. Se mantenía en buena forma todo el año con una fina capa de músculos tanto en el pecho como en la espalda. A ninguno de los dos nos gustaban los músculos voluminosos, así que mantendría la figura esbelta y ágil de nuestra juventud. Le besé la nuca. Vi a Danny. Le susurré, se está recuperando muy bien. Gracias. Nicholas se giró de repente en silencio y me sujetó bajo el brazo. No intenté correr, murmuré. Y no me he acostado con ningún omega. Solo fui un alfa durante tantos años que todavía los uso como ejemplos por reflejo. Nicholas levantó la cabeza. En la oscuridad, vi sus ojos profundos, inmóviles e indescifrables. Durante todos estos días desde mi regreso, había visto principalmente el lado duro y hosco de Nicholas. Solo ahora, a través de esa mirada, vislumbré al niño que una vez fue. Humano. Vulnerable. Me quedé un rato a su lado, me mordí el dedo y le pregunté con indiferencia, «Oye, Nicholas, ¿te has acostado con otros omegas? ¿Cómo eran? ¿Te sentaban bien?» Nicholas sonrió de repente en la oscuridad. Se giró a mi lado y me presionó la cabeza contra su hombro. «Sí, lo he hecho», dijo. Mi cuerpo se puso rígido. Lo sabía. Intenté darme la vuelta, pero me sujetó con la otra mano. Qué lástima, continuó, al omega con el que me acosté nunca le gustaba cooperar. Siempre me gustó la dureza. Cuando las cosas no salían como querían, incluso me abofeteaban. Lo miré con el corazón dolido y tembloroso. Entonces, ese omega era horrible, murmuré sin dejar de morderme el dedo. Nicholas respondió con calma, bastante horrible. Sea alfa o omega, siempre ha sido un salvaje en la cama. Y añadió, cuando era más joven, sabía que quería acostarse conmigo. Cada vez que se cambiaba de ropa, me daba la espalda y yo me quedaba mirando su cintura. No podía evitarlo, tenía los ojos prácticamente pegados a él. Al decir eso, había un dejo de suficiencia en su voz. Por suerte era guapo, dijo, si no, no habría podido quedármelo. Alguien más se lo habría llevado. Soy yo. Nunca entendí por qué ansiaba un alfa, aunque yo era uno y también lo ansiaba. Pero también sabía que la mayoría de la gente en este mundo es normal. Quizás me quería porque me veía bien de joven. Quizás no me veía tan bien de mayor. Así que se fue. Nicholas soltó una risa amarga. Pero siempre lo he anhelado. De principio a fin, eso nunca cambió. Estaba muy enojada porque me hizo enamorarme de él, solo para dejar de amarme. Pero, ¿qué podía hacer? Nunca he podido hacer nada al respecto. Me miró. Así que incluso cuando él y mi abuelo conspiraron para atarme, no tuve más remedio que rendirme. Agachar la cabeza. Abrí los ojos de par en par conmocionado. Algo en sus palabras descorrió el velo de un recuerdo, separándolo de lo que una vez creí. Nicholas dijo en voz baja, Chris, ahora que el viejo se ha ido, lo único que me queda es poder ayudar a sanar a Danny. Una vez que se cure, te irás de nuevo, ¿verdad? O dijo, ¿puedes darme algo a lo que aferrarme? Dime que me sigue interesando. Te lo daré. Sea lo que sea. Solo entrégate a mí a cambio. Me incorporé temblando. Salté de la cama y metí la mano en el bolsillo del pantalón, pero no encontré nada. Ni siquiera había fumado. Pero justo ahora, sentía que necesitaba un cigarrillo para calmarme.
Nicholas encendió la luz de noche y me vio pasear de un lado a otro. Finalmente se levantó y fue al estudio, regresando con una caja de cigarrillos. Me encendió uno y estaba a punto de irse, pero lo agarré de la muñeca. Siéntate. Aquí mismo. Solo abrázame. No te muevas. Nicholas me miró confundido, pero obedeció. Se sentó en el sofá y me dejó recostarme en su regazo mientras terminaba de fumar. Mis pensamientos se fueron calmando poco a poco. Me incorporé y lo miré a los ojos. ¿Fue idea tuya la segunda diferenciación? Nicholas negó con la cabeza. ¿Por qué querría que te sometieras a una segunda diferenciación? Seas alfa u omega, ¿eso me impediría acostarte contigo? Frunció el ceño molesto. Yo fruncí el ceño al oír que sus palabras eran crudas, pero no estaban mal. Así que en ese entonces estaba muy enojado. Maldije por lo bajo. Ya sospechaba que ese viejo cabrón conspirador no era buena persona. Pero no pensé que llegaría tan bajo. Cuando su abuelo me llevó de vuelta a la finca de la familia Jones, supuse que era porque el viejo desaprobaba que dos alfas estuvieran juntos. Ni siquiera me resistí. Pero al regresar, me di cuenta de que algo no iba bien. Me pusieron bajo arresto domiciliario. Tuve que tomar todos mis cursos en línea. Me encerraron en mi habitación y no me permitían salir. De 3 a 5 personas me vigilaban constantemente. Ni siquiera encontraba la manera de escapar. Estuve atrapado allí 3 meses enteros. Entonces por primera vez me abrió la puerta, no un sirviente sino Nicholas. Vestía un traje formal y correcto. Estaba rebosante de alegría. Ni siquiera sabía si preguntarle por qué iba vestido tan formalmente. O empezar a desahogarme sobre lo enfermo que estaba ese viejo. Pero lo único que hizo fue cerrar la puerta tras él. Acababa de cumplir 20 años. Siempre vestía camisetas y parecía el típico adolescente rebelde. Pero entonces empezó a quitarse la corbata con una expresión extrañamente tranquila. Luego vino hacia mí y me empujó sobre la cama. Pensé que me extrañaba. Pensé que quería besarme. Hasta que su mano agarró mis pantalones. Intenté detenerlo, pero entonces lo oí decir ¿qué? ¿No planearon esto tú y el viejo? ¿No me lo prometieron? No tenía ni idea de qué estaba hablando. Y Nicholas no se molestó en explicarme. Simplemente me sujetó y me atacó brutalmente. A la mañana siguiente se había ido. Me desperté dolorida y lo adiviné enseguida. No sería la última vez. Efectivamente, a partir de entonces, venía a la vieja casa una vez al mes, tenía sexo conmigo y desaparecía. Intenté hablar con él. Pero cada vez que abría la boca decía, fuiste tú quien decidió irse. No te resististe la primera vez. ¿Qué quieres ahora? Eso me hizo estallar. ¿Qué quieres decir con eso, Nicholas? ¿Por quién demonios me tomas? Me miró con ojos fríos. Luego me apretó con fuerza y susurró, ¿qué te parece, Chris? ¿Tu único propósito en la familia Jones es calentarme la cama? Ya me estoy cansando. Más tarde, considerando que yo también era un alfa, incluso empezó a obligarme a usar un protector bucal. ¿Qué hombre no estaría furioso si alguien a quien amaba lo tratara así? Pero ahora me di cuenta de que no era solo a mí a quien pisoteaban. Ese viejo bastardo también había pisoteado a Nicholas. Le hizo creer a su nieto que yo no era más que un cebo, una herramienta para atraerlo. Que mi presencia era una puesta en escena para despertar sus sentimientos. Le hizo creer a Nicholas que no había hermandad ni afecto, que todos en su vida solo lo usaban, lo manipulaban, lo descartaban. Me apoyé en Nicholas. Entonces, ¿qué dijo exactamente ese anciano? La mirada de Nicholas se ensombreció. Me abrazó con fuerza por los hombros. Más o menos lo mismo que te dijo con amargura. Dijo que te adoptó solo para atarme. Hizo una pausa y luego continuó con esfuerzo. Dijo que lo sabías todo. Y que mientras lo escuchara, estarías dispuesta a acostarte conmigo. Lo volteé y le di una bofetada en la cara. Mis ojos ardían de furia. Bastardo. Estaba dispuesto a dejarte dormir conmigo aunque soy un alfa. Y esto es lo que pensabas de mí.
Los ojos de Nicholas se pusieron rojos. Me agarró la mano y me masajeó suavemente la palma. No te enojes. Tienes la mano roja. ¿Te duele? Entonces me miró, muy serio. ¿Entonces te acostaste conmigo porque te gusto? Me miró de nuevo y repitió en voz baja, ¿de verdad? Solté una risa amarga. ¿Qué más? ¿Crees que no tenía nada mejor que hacer? ¿Debería haber ido a barrer las calles? Nicholas se quedó paralizado. Te he malcriado demasiado, murmuré. Desde pequeños, siempre he aguantado tus rabietas. ¿De verdad nunca te has dado cuenta de que me gustabas a morir? Esas palabras parecieron aturdirlo. Nunca me has dicho que me gustas, murmuró. Y aunque te toqué nunca te resististe pero tampoco quisiste. Aquella vez que estaba en celo, el viejo te dijo que te fueras. Y simplemente te fuiste. Creí que solo te acercaste a mí por sus órdenes. Que en realidad nunca te gusté. Que te disgustaba cómo actuaba en celo. No tienes idea de cuántos compromisos hice con ese viejo solo para estar contigo. Continuó. Me odiaba tanto. Sabía que me estabas usando. Y aún así, no pude evitar volver a la vieja casa una y otra vez. Como un cormorán con una cuerda alrededor del cuello, pase lo que pase. No pude escapar de su agarre mientras estuvieras ahí. De hecho, me reí de lo enojada que estaba. Dios, fui una idiota. Y él también. Ya olvidaste lo frío que eras de niño, dije. Siempre actuabas como si no soportaras que nadie se te acercara. Si te hubiera mostrado un poco de cariño, me habrías rechazado 100 veces. Me subestimaste, Nicholas. ¿De verdad crees que me vendería por una orden estúpida? Recordé todo el sufrimiento que había soportado a lo largo de los años y sonreí con desprecio. Si de verdad quisiera venderme, ¿por qué demonios te lo vendería a ti? ¿No sería más fácil vendérselo a tu viejo? Nicholas me agarró un mechón del pelo y gruñó clavándome los dientes. Solo puedes venderte a mí. A nadie más. ¿Qué pasó después? No necesitaba que me lo explicara. A medida que crecíamos ambos alfas, el viejo debió temer que algún día Nicholas cayera bajo el control feromonal de un omega. También le preocupaba que si Nicholas perdía el interés en mí, todo se derrumbaría. Y aunque Nicholas no perdiera el interés, temía que la línea familiar John se cortara. Finalmente se le ocurrió lo que creía la solución perfecta a todas estas preocupaciones: hazme un omega. Y así, sin que yo lo supiera, me operaron a la fuerza. Todavía recuerdo lo que me dijo el mayordomo ese día. Nicholas tuvo un accidente de coche. Está en el hospital. Deberías visitarlo. Corrí como un tonto precipitándome de cabeza hacia una trampa. La cirugía fue un éxito. Pero llevaba años diferenciado como alfa. Desencadenar forzosamente una segunda diferenciación en ese momento solo podía lograr resultados parciales. Aún así, me convertí en omega. Se lo dije a Nicholas, así que aquella vez que casi me golpeaste de la rabia, fue por esto. Nicholas asintió. Si odiaba cómo te degradaste solo para aferrarte a mí. Ni siquiera te importaba tu vida. Hizo una pausa y luego bajó la mirada. Pero aún así no pude evitar marcarte. Volvió a levantar la vista con la mirada encendida de deseo. Para ser sincero, odio a ese viejo cabrón. Pero al mismo tiempo creo que también podría estarle agradecido. Sonrió con amargura, señalando a Chris. Ese fue el momento más feliz de mi vida. Dijo que la primera vez que lo hicimos, sintió que era el momento más significativo de su vida. Estaba a punto de tener a Chris. Así que eligió cuidadosamente su traje favorito para la ocasión. No había boda entre nosotros, y él sabía que yo jamás la aceptaría. Así que trató esa noche como si fuera su propia boda. Esa noche consiguió a su amante. A sus ojos, eso era completo. Pero más tarde, cuando me marcó oficialmente, la alegría abrumadora, tan sucia pero emocionante, lo hizo perder el control de nuevo. Siempre se odió después, diciendo que no era diferente del anciano. Que él también había disfrutado sin pudor del fruto del dolor y el sacrificio de Chris. Probablemente no lo recuerdes, dijo. Pero ese día te puse un anillo en el dedo.
Su rostro se puso serio. Pero aún así me engañaron. No sabía que tu celo era como el de una omega normal. Que era tan largo que me necesitabas constantemente. Sin importar cuánto tiempo pasara, cada vez que lo mencionaba, se sentía tan fresco y amargo como la primera vez. Apretó los dientes. Siempre me ha molestado que te fueras justo después de que terminara mi periodo de sensibilidad. Creía que odiabas mi aspecto durante el celo. Por eso, después de cada vez, me iba rápido, porque no quería disgustarte con todo el consuelo que necesitaba. Pero también lo odiaba. Ese viejo cabrón se merecía pudrirse. Probablemente ni siquiera quiso decir nada. Solo pensó que podría gestar el hijo de Nicholas. Así que actuó antes de tiempo, intentando usar mi celo para controlarme. Dije que sí lo recuerdo. Si no, no habría dado a luz a Danny. Y si no, no me habría aferrado a ese recuerdo durante tantos años, incapaz de soltarlo. Ambos pensábamos que el otro era un mentiroso astuto. Un estafador que usaba el cariño como cebo. Entonces Nicholas finalmente preguntó lo que realmente quería saber. Chris, tienes que decírmelo ahora. En aquel entonces, estuve a punto de derribar al viejo. Cuando murió repentinamente, porque te fuiste sin verme ni una sola vez. El silencio se extendió entre nosotros como un cañón. Todavía no estaba segura de si debía decirle la verdad. Pero Nicholas no cedió. Me acarició el cuello con el hocico y me susurró, Chris, hoy tienes que decírmelo. Me abandonaron sin motivo alguno durante 5 años. Necesito saber por qué. Sé que cometí muchos errores. Pero aún necesito saber por qué ya no me querías. Necesito saberlo. Incluso me amenazó. Si no me lo dices, te sacaré a rastras y te besaré delante de todos. Nos sacarán una foto. Así no tendrás a dónde ir. Sonreí levemente. Porque la verdad era que la muerte del anciano no fue un accidente. Yo la causé. Nunca he sido de los que se dejan controlar. Él intentó dominarme. Intentó dominar a Nicholas. Aunque Nicholas no me quisiera, ¿debería haber dejado que nos tratara como juguetes? Hasta el final, no creo que llegara a comprender cómo la persona a la que encerró, la que se convirtió en una marioneta controlada por feromonas, había logrado encontrar las pruebas para destruirlo. En realidad, fue simple. Usé mi propio celo. Cuando descubrió que mi celo se comportaba como el de una omega normal, se volvió arrogante. Bajó la guardia durante esos 2 días. No quería que Nicholas y yo tuviéramos muchas oportunidades de encontrarnos y temía que muriera. Además, entre sus hombres había alfas. Incluso si un omega marcado no responde a otros alfas, yo era un caso de segunda diferenciación inducida artificialmente. No quería arriesgarse. Además, durante esos 2 días, tuve que recorrer toda la casa buscando las viejas pertenencias de Nicholas, que apenas sobrevivían gracias a los restos de feromonas que llevaban. Lo planeé durante mucho tiempo. Finalmente conseguí un medicamento que podía desencadenar el celo. Me la inyecté el día antes de la visita programada de Nicholas. Solo venía a la vieja finca una vez al mes. El viejo no le permitía visitarme si no. Así que cuando vi esa mirada de asco y compasión en sus ojos, como si yo fuera un perro moribundo, al abrirme la puerta por compasión, supe que lo había logrado. Despidió a los sirvientes y me dijo que podía pasear por la villa. Fui directo a su estudio. Eso no levantó ninguna sospecha. Nicholas siempre iba a mi habitación o a su estudio, y su estudio nunca tenía vigilancia. Fue entonces cuando pulvericé el teclado de su caja fuerte con una fina capa de polvo. Incluso ahora, me asombra mi propia concentración. En pleno celo al borde del colapso, logré aplicar el polvo con firmeza, con una capa lo suficientemente fina como para pasar desapercibida, pero suficiente para dejar rastro. El primer intento no funcionó. La contraseña tenía varias combinaciones. Solo podía intentarlo una vez. Si me equivocaba 3 veces, saltaba la alarma. No podía arriesgarme. Me tomó varios intentos descifrar el código. En cuanto a la clave, no me preocupaba en absoluto. Desde que Nicolás me encerró en el aula de niño, aprendí a abrir cerraduras con alambre. Nunca he fallado. Esta misión me llevó un año entero.
Lo que no sabía era que allá afuera, Nicholas ya había acumulado suficiente poder para derribar al anciano él mismo. Una vez que conseguí los documentos, sacarlos fue lo fácil. Ningún secreto permanece enterrado para siempre. La familia Jones tenía un poder enorme, pero siempre estaba bajo escrutinio. He estado encerrado en mi habitación durante años, contemplando el jardín en silencio. Con el tiempo empecé a reconocer a algunos sirvientes que parecían sospechosos, demasiado curiosos por los secretos de la familia Jones. Poco a poco fui descubriendo para quién podrían estar trabajando. No fue tan difícil. Elegí al que contaba con el apoyo de la fuerza más poderosa. Pero había algo que no había tenido en cuenta. En cuanto el anciano se dio cuenta de lo que tramaba, se arrojó del edificio justo delante de mí. Antes de morir, dijo con frialdad, ¿crees que por mucho que Nicholas me odie, dejará libre al hombre que causó la muerte de su abuelo? Encendí otro cigarrillo y solté una risa amarga. Y entonces le abrí mi corazón a Nicholas. Siempre me ha dado miedo decirte cuánto te quiero. ¿Qué miedo tenía de que me odiaras? Pero como has sido sincero conmigo, ya no te ocultaré nada. Nicholas, dije. Fui yo. Yo causé la muerte de tu abuelo. La última familia que tuviste. Nicholas me miró fijamente un buen rato. Tanto que empecé a calcular cuál sería la ruta más rápida. Si tuviera que salir corriendo. Finalmente soltó una risa fría, con un toque de ira. Chris, dijo. Tú y Danny sois mi única familia ahora. ¿Y de verdad creías que te guardaría rencor por ese viejo? Empezó a susurrar palabras dulces y se enojó consigo mismo. ¿De verdad no tienes idea de lo que significas para mí? Lo miré. Me temblaba demasiado la mano para sostener bien el cigarrillo. Entre lágrimas dije, entonces, acuéstate conmigo una vez más, Nicholas. Te he extrañado durante tantos años. Nos tapó la cabeza con la manta como si intentara aislarnos del mundo. En la oscuridad, su voz era más suave. Chris, murmuró. Esta vez, ambos lo deseamos, ¿verdad? Le acaricié la cara con suavidad. Sí. Su expresión se iluminó con una luminosidad juvenil poco común. Sin rendirme, seguí rozando su mejilla con las yemas de los dedos. Nicholas, susurré. Me besó el cuello. Luego murmuró Chris, ya que sabes que siempre te he deseado. ¿Por qué no me dejas tenerte esta noche? Hizo una pausa apretando las muelas con un crayón. Chris, lo sabía. Eres imposible de disciplinar. El día que Danny recibió el alta hospitalaria también coincidió con el lanzamiento del nuevo medicamento de Jones Corp. Danny siempre había sido astuto. Se ofreció como voluntario para presentarse como caso de éxito en la conferencia de prensa. Nicholas y yo sabíamos por qué. No quería que sintiera que le debía nada a Nicholas. No quería una deuda entre nosotros. Nicholas apretó los dientes y nos acusó a mí, a mi amante y a mi hijo. Ninguno quiere tener una deuda conmigo. ¿No es perfecto, hermano? Solté una risita. Entonces finalmente sacó el par de anillos. Los que había comprado hacía años y escondido en su caja fuerte. Si tanto les da miedo endeudarse conmigo, dije, entonces arreglemos el asunto como es debido. Casémonos. Los ojos de Nicholas se abrieron de par en par, brillando como estrellas a la vez. Nicholas, dije en voz baja, casémonos. De verdad. Esta vez. Además, a Nicholas le encantó cuando Chris cedió. Solía ser más fácil cuando eran pequeños. En aquel entonces Nicholas solo tenía que hacer una pequeña rabieta y Chris, obedientemente, se inclinaba y cedía. Pero a medida que crecían, se volvió más difícil. Chris se había vuelto más listo. Por mucho que Nicholas se portara mal, Chris se negaba obstinadamente a dar el primer paso, a asumir la responsabilidad y a rechazarlo de plano. En cambio, solo hacía tonterías y decía tonterías. Nicholas dudó un rato hasta que encontró un nuevo método. Chris era astuto, sí. Pero si Nicholas pudiera atraparlo en uno de sus momentos menos racionales, lo escucharía y sería obediente. A veces Nicholas extrañaba los días en que Chris aún era un alfa. En aquel entonces su intimidad no tenía nada que ver con feromonas. Era solo deseo puro, puro anhelo mutuo.
Al principio a Chris no le gustó. Le disgustaban los adornos innecesarios. Pero con el tiempo se ablandó. Durante los 5 años que estuvieron separados, Nicholas a menudo recordaba a Chris. Sonrojado y sin aliento, tumbado en la cama. Con la voz ronca y débil, intentaba protestar. Esa parte no puede hacer bebés. No, no entres. Chris no tenía ni idea. Esa versión de él en los ojos de Nicholas era letal. Absolutamente irresistible. Y por supuesto, lo que siguió fue otra ronda de caos. Después de casarse, ninguno de los dos necesitó más inhibidores. Incluso durante los periodos especiales, Chris se las arreglaba bien. Aunque a veces, tras pasarse un poco, consideraba en secreto inyectarse supresores. Incluso pensó en inyectarle a Nicholas también. Terminaron jugando a la ingeniosa estrategia. Se pusieron a prueba durante días. Solo otra forma de juego previo en la cama. Pero al final, Chris nunca usó el supresor. Nicholas lo descubrió de todos modos. Durante sus periodos de susceptibilidad, no solo se enardece, sino que se vuelve irritable, posesivo y terriblemente intenso. Nicholas temía que Chris no pudiera soportarlo. Así que siempre se contenía. Hasta que un día, Nicholas estalló. Habían ido al centro comercial. Nicholas fue a buscar el coche. Al volver, encontró a Chris junto a la fuente, a quien le coqueteaban. Chris tenía esa pinta alegre que transmitía una sensación de inocencia. Totalmente diferente del look más bonito pero un poco travieso de Nicholas. Así que naturalmente Chris recibió más a menudo los intentos de conquistarlo. Esta vez quien lo intentaba era una estudiante universitaria. Alto y de figura decente. Aunque Nicholas no podía verle el rostro con claridad, el joven irradiaba vitalidad hormonal. ¿Y qué hizo que Nicholas perdiera el control? Chris le respondió sonriendo. Nicholas no lo soportaba. Se había estado conteniendo todo el día. En cuanto llegaron a casa, explotó. ¿Ahora te gusta otra persona? Chris se metió un helado en la boca. ¿Estás mirando a otra persona? ¿Chris? Chris sabía que nunca debía responder esa pregunta. Porque dijera lo que dijera, Nicholas lo tergiversaba. Algo personal. En cambio, Chris se alborotó el pelo y dijo, estoy mirando, bueno, al hombre que más amo. Eso ayudó. Nicholas se sintió un poco mejor. Pero algo aún persistía. Así que, durante las siguientes noches, Nicholas se portó bien. Demasiado bien. Lo que hizo sospechar a Chris. Algo te pasa. Deberíamos ir al hospital. Le dio una palmadita a Nicholas en la espalda. No hay nada de qué avergonzarse. Si algo te pasa, mejor. Porque aún me tienes, ¿verdad? Nicholas se tapó la boca con la mano. Y miró la hermosa lámpara de araña del techo. Antes de una gran carrera, ningún piloto quiere quemar el motor. Chris tenía un mal presentimiento al respecto. Se dio la vuelta y se durmió. Pero a decir verdad, Chris no era precisamente un monje. Medio mes después, se dio cuenta de que su ruta estaba por llegar. Nicholas, interpretando las señales a la perfección, despejó su agenda del fin de semana. E incluso envió a Danny a casa de un amigo por 2 días. Esa noche, Chris se desparramó en la cama y dijo, hagámoslo. Nicholas terminó tranquilamente una copa de vino. Menuda carrera. ¿No te pusiste a punto? Se la bebió de un trago. Pruébame. Ya lo sabrás. Chris no esperaba que llegara tan lejos. Pero Nicholas llegó completamente preparado. Sus feromonas envolvieron a Chris como una red. Y pronto Chris sintió como si le hubieran arrancado el cerebro del cráneo. Otra oleada de aroma lo inundó. Para entonces Chris estaba casi inconsciente. Nicholas se inclinó y rozó sus labios con los de Chris, que estaban hinchados. Chris, murmuró, di algo. Me gustas mucho. Nicholas se quedó paralizado un instante. ¿Cuánto? Chris parpadeó un poco aturdido. Luego sonrió. Muchísimo. Los labios de Nicholas se curvaron, finalmente satisfecho. Entonces dime, ¿qué le decías a ese universitario ese día? Chris se quedó mirando con la mirada perdida.
No puedo decirlo. ¿Por qué no? Porque me va a doler la espalda. Nicholas soltó una risa exasperada. Con dulzura me persuadió, dime. No, Chris. Chris extendió la mano lentamente y acarició la mejilla de Nicholas. No frunzas el ceño, Nicholas. Dijo en voz baja, ese chico se parecía un poco a ti. A Nicholas se le encogió el corazón. ¿Crees que ya estoy demasiado viejo? Se preparó preocupado de que Chris dijera algo devastador. Pero en cambio Chris dijo, ¿por qué no querías acostarte conmigo entonces? Tenías 18 o 19 años. Tenías un cuerpo increíble. Nicholas parpadeó sintiendo una oleada de emoción intensa y punzante. De hecho se sintió un poco aturdido. Chris hizo pucheros y refunfuñó. Nicholas se rió de repente. El tiempo es algo extraño. Graba profundamente en tus huesos los recuerdos de lo vivido. La traición que siguió a la primera llegada de su amor. Los 5 años de soledad separados. Aunque la persona regrese, algunas cosas nunca se desvanecen. Pero su amante era extraordinario. Con solo unas palabras, pudo atravesar el tiempo y sacar a ese joven esperanzado de los recuerdos de Nicholas. Nicholas se quitó la corbata y le vendó los ojos a Chris. Luego se inclinó. Su voz, de repente infantil, enérgica y maleducada. No preguntó. No le importó. Simplemente me acerqué y exigí. Chris. Chris. Chris, tienes que escucharme. Ven aquí y bésame. No puedes mirar a nadie más. A nadie. Solo a mí. Mírame. Solo yo. Lo entiendo. Chris. Chris empezó a temblar. Entonces en la oscuridad, se incorporó y abrazó a Nicholas con fuerza. Él sonrió. Estoy aquí. Nicholas. Te escucho.